Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. El diablo se me apareció por renegar en contra de mi madre. Graciela tenía 2 hijos, Antonio y Daniel, uno de 16, otro de 17 años. Graciela, quien no tenía esposo porque les dejó desde que los niños eran muy pequeños. Ella trabajaba bastante para poder acercar un platillo de comida a la mesa y poder costear la vida tan cara y que no le faltara nada a ninguno de sus 2 hijos, como vestimenta y, claro está, estudios también. Pero esos 2 hijos, esos hermanos, a pesar de haber tenido la misma crianza y haber recibido el mismo amor por parte de su madre, tenían comportamientos totalmente opuestos, pues mientras que Daniel, el hijo menor, era un excelente alumno en la escuela y en su tiempo libre trabajaba en una tienda de misceláneos para tratar de ayudar a su madre con la ardua tarea económica de sobrellevar todas las obligaciones de ese hogar. Sin embargo, el hijo mayor tenía un comportamiento totalmente opuesto, ya que era un mal estudiante. Era también desobligado. A su corta edad ya fumaba y tomaba alcohol para fanfarronear con unas malas amistades que tenía, sumando que se había vuelto bastante rebelde con Graciela. Le contestaba bastante feo y quería imponer sus propias reglas en ese hogar. Un día, la abuelita de esos 2 jóvenes fue a visitar a su hija y llevarles un delicioso guiso. Pero al estar en esa casa, solo se percataba que existía una fuerte fricción entre aquel hijo rebelde y su propia madre, y veía cómo le contestaba al grado de verse como un reto, y la abuela del joven, tratando de hacer reflexionar a Antonio, le contaba que ser un malagradecido, egoísta, irrespetuoso y un hijo altanero con una buena madre era algo que no le gustaba a Dios, pues por el regalo divino de haber recibido a una buena madre, quien incluso daría la vida por ellos sin dudarlo un segundo. Eso era una gran bendición, puesto que hay hijos que no tienen la misma dicha, sino todo lo contrario, que tienen la desdicha de tener una terrible madre, y que a todos esos hijos malagradecidos Dios les retiraba la protección divina con la cual les cobijaba, y que el diablo se aprovechaba para poder acercarse a esos hijos desprotegidos de la mano de Dios, y que se les aparecía queriendo llevarse su alma. Y contaba que así le había pasado a un vecino de su infancia, quien había sido muy grosero con su madre, y que una noche se escucharon unos rugidos del interior de la casa
de aquel adolescente. También gritos de terror y que encontraron muerto al joven, desafortunadamente. Una noche en la cual ese adolescente le levantó la mano a su madre, dándole una abofetada porque no le había comprado un artículo que ese adolescente codiciaba y que aparentemente le había dado un infarto producido mismamente por ese miedo que se cristalizó al ver al diablo en persona. La abuela también narraba que esa historia había sido replicada por bastantes personas, pues en ese momento ese relato se hizo bastante popular en el barrio donde ella vivía cuando era solo una niña. Sin embargo, para Antonio le parecía ridícula esa historia y reía de las creencias de su abuela, a quien juzgaba de ser una señora vieja, de pensamientos obsoletos y arcaicos. Era así que simplemente tomaba ese cuento como un discurso para asustar a los infantes y alentarlos a que se portaran bien. Daniel, el hijo menor, quien asumía muchas responsabilidades ya a su corta edad, pues con el trabajo, los estudios y el ayudarle a su madre con labores del hogar, solo veía a su hermano Antonio, que no aportaba nada en la casa, ni siquiera era un buen estudiante y jamás ayudaba con ninguna de las labores de la casa. Incluso ni siquiera tendía su propia cama, ni lavaba el plato en el que comía. Y eso estaba alejado de ser lo peor del comportamiento de aquel joven, ya que comenzó a robar dinero. Dicho dinero que se tenía previsto para el gasto del hogar. Así Daniel le decía a su madre que le debía de poner un alto a su hermano Antonio, pues no era posible que fuera tan egoísta con su propia madre y su propio hermano. La madre, al tratar de externarle que su actuar era bastante malo, puesto que esa madre, esa señora, siempre le enseñó buenos principios de humildad, de unión hacia la familia. También Graciela trataba de hacerle ver por todos los sacrificios que ella había tenido que costear para que jamás les hiciera falta un platillo en la mesa, ni tampoco un pantalón, una mochila o ningún cuaderno o lápiz. Esa madre, quien entregaba todo por sus hijos sin siquiera dudarlo. Esa madre, quien tenía ropa vieja de varios años, porque anteponía siempre a sus hijos antes que a ella misma, privándose de cualquier pequeño lujo que se pudiera dar, porque siempre ante sus pensamientos los priorizaba a ellos. Pero era cosa que no le importaba a Antonio, quien en esa etapa de juventud adolescente sentía que debía tener todos los mejores privilegios sin tener el menor de los méritos para ganarlos. Las charlas de Graciela eran infructíferas, pues no le hacían ver a ese joven ciego por el egoísmo que estaba errando en sus acciones. Así transcurrían días, semanas, incluso meses, sin cambiar el pensamiento de su hijo, al no darse cuenta de los sacrificios que su madre hacía, y al contrario,
solo se intensificaban las peleas a diario, pues esa señora no permitiría que su hijo se fuera por el mal camino, no importara lo que le costara. Un día, Graciela, estando a fin de mes, contaba con poco dinero, pues había pagado la renta, la luz eléctrica y ciertos abonos en adeudo que tenía, entre otras cosas que le habían dejado bastante gastada. Esos días finales, antes de recibir su próximo pago, solo hacía rendir el poco dinero con el que contaba en ese momento. Así que fue al mercado, compraba algunos vegetales como calabazas, papas, garbanzo, zanahoria y unas cuantas vísceras de pollo, y hacía un caldo con esos ingredientes. Y era un guiso bastante sabroso, pues Graciela tenía muy buena mano para hacer de comer con poco. Daniel, antes de ir a trabajar, comía ese caldo, y Daniel, el hijo menor, a sabiendas que ese humilde caldo fue lo que su madre alcanzó a costear, lo comía. Le salía una lágrima sin que su madre se diera cuenta, pues Daniel agradecía el gran esfuerzo de su madre para poder llevar ese platillo a la mesa. Solo le agradecía y le decía que había estado bastante bueno, ese caldo, y que lo preparara más seguido. Así Daniel, el hijo menor, partía a sus labores en el trabajo. Pero a las horas, ya siendo de noche, llegó Antonio y veía ese platillo de comida. Se sirvió un plato y al estar comiendo, no fue de su agrado, pues veía mollejas de pollo y solo verduras. Antonio solo tiró el plato de comida al suelo, justo en los pies de su madre, y mencionaba que ni siquiera un perro tragaría ese platillo tan asqueroso. Graciela, su madre, solo lloraba, pues el esfuerzo de esa madre por no dejar a sus hijos sin alimento había sido bastante. Sin embargo, Antonio le pedía dinero para salir a comprar otra cosa en la calle. Esa pobre mujer le respondía que no tenía dinero para darle. Así que Antonio solo se enojaba y le respondía a su pobre madre que estaba harto de vivir en la miseria, y solo salía bastante enojado al patio de esa casa. En el patio de esa casa sacó un cigarro y comenzó a fumarlo. Graciela, posteriormente, al sentirse mal por creer ser una mala madre por no poder darles un digno platillo de comida a sus hijos, desconsolada se fue a llorar a su habitación. Antonio, quien había sido bastante grosero con su madre y sintiéndose incluso él mismo como el ofendido, mientras fumaba ese cigarrillo, escuchó una voz proveniente de la nada que decía: Hola Antonio, me gusta mucho cuando maltratas a tu madre. Eres mucho peor que el hijo pródigo. Esa es mi semilla, la semilla del mal, y me satisface que crece cada vez más en la humanidad. Y también dentro de ti, no puedo creer que ya a tu tan corta edad tengas el alma condenada para partir conmigo al infierno.
Tu madre sacrifica todo por ti y tú no sacrificas nada por tu madre. Dios ya no está contigo, pero permíteme presentarme como debe ser. Yo soy el diablo y te agradezco que me hayas dejado entrar a ti, ya que Dios en estos momentos ya no te protege más. Antonio, quien solo escuchaba esa terrorífica voz detrás de él, tiraba el cigarro y comenzaba a temblar. También se comenzaron a escuchar chillidos de cerdo de la nada y un putrefacto aroma invadía ese ambiente. Ese joven quería gritar de miedo, pero la voz no salía. Solo comenzó a temblar. Escuchaba esa voz nuevamente que decía: Voltea, voltea que estoy justo detrás de ti, Antonio. Hoy me acompañas, hijo malagradecido. Antonio, por ese terrible sentimiento, con el corazón a 1000 por hora, sintiendo un terrible miedo hasta el espinazo, solo volteó y veía una presencia totalmente terrorífica. Era la viva imagen del mal, de una presencia infernal que le acompañaba en ese patio. Era una presencia totalmente maligna. Ese joven sabía que ese ser era lo más despreciable, hórrido y maléfico que sus ojos jamás hubieran presenciado. Era el diablo, totalmente en persona. Antonio simplemente se privaba del sentido del habla, pues por el miedo la voz no le salía. Se orinó sin siquiera notarlo, cuando veía que esa entidad quería tomarlo. Pero Antonio tenía un escapulario, pues dicho escapulario que le había regalado su madre, era verdad que Dios ya no le protegía. Sin embargo, a su madre sí. Y Graciela, antes de darle ese escapulario, bendijo el producto con un sacerdote. Y ese escapulario también estaba cubierto con bendiciones y lágrimas de Graciela, quien cada noche lloraba por el bienestar de ese hijo descarriado. En ese escapulario, el cual guardaba todo un sufrimiento de una madre, le impedía llevarse a ese joven. Pero el diablo sí le tocó el brazo, dejando una silueta en forma de quemadura. Antonio desmayó por el miedo de ese momento. Al día siguiente, Graciela, su madre, al encontrarle dormido a medio patio, le despertó pensando que tal vez se había drogado, cosa que sabía que todavía no hacía aún en esa instancia su hijo, pero por los malos pasos los cuales iba siguiendo, tampoco dudaba que fuera capaz. Era por eso que su madre creía eso. Pero Antonio, al despertar, solo abrazó a su madre y le pedía perdón por sus acciones tan despreciables. Las acciones de ese joven cambiaron posteriormente y drásticamente. Claro está, para bien. Se fue distanciando paulatinamente de todas sus malas amistades. Comenzó a ser obediente y agradecido con su madre. Conseguía un trabajo para ayudar
en la economía de la casa, y su madre, quien evidentemente notó el comportamiento de su hijo, solo le agradecía a Dios. Aunque esa madre jamás supo a qué se debía el cambio tan abrupto en el comportamiento de su hijo. Antonio, en la actualidad, ya es un adulto con familia y tiene miedo del diablo, y es una persona ejemplar, pues refiere que tiene un miedo real de irse al infierno. De hecho, es un conocido mío de tu humilde servidor, Jesús G, de este canal, quien me contó ese relato y quien también me dio permiso de adaptarlo para la mejor comunidad, quienes son ustedes sin duda alguna, y a quienes agradezco y quiero bastante, y hacen posible que leyendas de aquí y allá exista. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G y a mí me resta desearte una mórbida noche.